Las emociones están presentes desde el momento en el que nacemos, ¿vale? Más que nada porque tienen una función muy concreta dentro del desarrollo. Básicamente es que nos permiten adaptarnos de la mejor manera posible a las cosas que van ocurriendo, ¿no? Las emociones son una serie de reacciones psicofisiológicas, ¿vale? Nosotros las pensamos, las sentimos y orientan en cierta medida nuestra conducta y sirven precisamente para eso, para acercarnos o para evitar algunas cosas que nos pueden generar malestar. Como tales, están presentes desde el momento del nacimiento. Lo que pasa es que van evolucionando conforme lo hace nuestro desarrollo a nivel fisiológico y a nivel cognitivo. Por ejemplo, un bebé que acaba de nacer pues, es muy binario, ¿no? Es decir, esto me gusta o no me gusta, siento impulso de acercamiento o impulso de evitación. Es algo como muy básico, ¿no? Pero conforme va evolucionando su capacidad cognitiva, pues esas emociones se van haciendo cada vez un poquito más complejas. Cuando somos pequeños sentimos las emociones más básicas, ¿no? Sentimos alegría, sentimos tristeza, sentimos rabia. Podemos incluso sentir curiosidad como un impulso que nos acerca a descubrir cosas nuevas y, como comentábamos, son una serie de emociones que van muy de la mano, que van muy paralelas a nuestro desarrollo. Conforme nosotros vamos creciendo, pues esas emociones se van haciendo cada vez más complejas. Por ejemplo, decíamos que al principio somos como muy básicos, ¿no? De frío-calor, me acerco, evito, emoción positiva o de un corte un poco más displacentero. Y conforme eso va evolucionando, pues al final empezamos a sentir o empezamos a ser conscientes de que sentimos otro tipo de emociones. Por ejemplo, alrededor de los 18 meses, entre los 18 los 24 meses, se produce un cambio muy importante y es un conflicto entre, por un lado, la autonomía y, por otro lado, la socialización. Es cuando las personitas pequeñitas, ¿no? se dan cuenta que pueden tener un criterio o una opinión diferente a la que tienen sus cuidadores. Quieren hacer las cosas por ellas solas, quieren avanzar y, claro, eso entra en conflicto con esa expectativa que tienen los demás acerca de ellos. Entonces, ese conflicto que se produce ahí, pues, por ejemplo, produce lo que muchas familias conocen como las rabietas, los terribles 2 años, pues son una serie de emociones más complejas que van a tener que gestionar, todo ello con los recursos que poco a poco les permita la edad. Como buenas y malas no existen en el sentido de que todas las emociones son necesarias, ¿no? Existen emociones que nosotros percibimos como placenteras y emociones que nosotros percibimos como displacenteras, ¿no? Emociones que nos gusta sentir y que de hecho animamos a los demás a sentir, y emociones que no nos gusta sentir y que incluso animamos a los demás que no sientan. Y algo que debemos evitar tanto para nosotros como en la educación de nuestros hijos es tratar de imponer un marco emocional, es decir, no estés triste, o no sientas miedo, o no te enfades. Las emociones displacenteras y esas que animamos a no sentir también tienen su papel. Lo que pasa es que tenemos que enseñar a nuestras criaturas a poder gestionarlas y a poder manejarlas de una manera que sea adecuada. Y a la hora de poder ayudar a sus hijos a gestionar las emociones, lo primero es que tenemos que crear una base en la cual nuestra relación con ellos, lo que es la educación, el entorno familiar, sea de respeto, sea agradable, sea de cariño, sea de cuidado, sea de satisfacción de necesidades, que seamos unos padres y unas madres responsivos a las necesidades que tienen y generemos ese entorno en el cual nuestras criaturas se sientan cómodos y les guste desarrollarse. Si nosotros queremos ayudarles a poder gestionar sus emociones, primero tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras propias emociones. Si queremos ayudarles a poder regularse, nosotros también tenemos que poder estar regulados. Esto es algo muy parecido a lo que ocurre con los idiomas. Por ejemplo, si tú quieres enseñar checo a tu hija o a tu hijo, pues tú primero tendrás que conocer ese idioma y tendrás que dominarlo hasta cierto punto para podérselo transmitir. Sin duda, lo que es el desarrollo emocional de las criaturas es una parte esencial de su desarrollo. Muchas veces nos preocupamos por aspectos de un corte más académico, de un corte más conductual, incluso un corte más social, pero las emociones no es algo a lo que habitualmente le prestemos mucha atención.
a veces incluso le prestamos atención solamente cuando esas emociones generan algún tipo de conflicto o algún tipo de problema. Pero las emociones, como una parte indispensable de nuestro desarrollo, que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, pues merecen esa atención. Y si nosotros en nuestro hogar tenemos unas figuras, nuestra madre, nuestro padre, nuestras cuidadoras, nuestros familiares, que son unas personas que nos tratan con amor, que nos tratan con respeto y que muestran esas habilidades de regulación y de gestión emocional, pues nosotros vamos a ir integrando de una manera natural también esos conceptos y esa forma tanto de entender como de regular y gestionar nuestras emociones. Se ha utilizado siempre los cuentos, las narraciones orales, para transmitir información de valor de unas generaciones a otra, para poder advertir sobre peligros, para poder transmitir aprendizajes, para poder comunicar enseñanzas. Y a día de hoy los utilizamos de la misma forma. Son muchas las familias que tienen como ritual, antes de dormir, pues sentarse, tumbarse en la cama y poder leer un cuento a sus criaturas. Esto, además de poder ser un hábito muy saludable que fortalece el vínculo entre padres e hijos, también, en función de cuál sea el tipo de cuento que elijamos, pues puede ayudarnos en ciertos momentos puntuales. Hay cuentos, por ejemplo, que nos pueden ayudar a gestionar los miedos, que nos pueden ayudar a gestionar las preocupaciones, pero no todos los cuentos tienen que ser con una finalidad o con una intencionalidad pedagógica. Nos podemos apoyar de cuentos pedagógicos. Nosotros, por ejemplo, tenemos varios cuentos pedagógicos. Tenemos uno sobre el miedo, otro sobre la ansiedad. Pero lo que es nuestra librería de cuentos no debería estar formada solamente por ese tipo de cuentos. Debería ser un recurso al que nosotros accedamos en un momento puntual para poder ayudar con un tema. Y sobre todo gestionarlo de una manera natural. No tenemos que hacer un coloquio posterior, no tenemos que enfatizar mucho el mensaje, sino transmitir la historia y dejar que esa historia poco a poco vaya calando. Tener una mala gestión de las emociones cuando somos pequeños afecta sin duda a nuestro desarrollo cuando somos personas adultas. Si las personas que nos cuidan, las personas de las que dependemos, porque la infancia es una época de total dependencia de nuestros cuidadores, si por ejemplo recibimos un modelo de educación autoritario basado en los castigos, basado en las amenazas, en los gritos, en las malas formas, en el maltrato, no maltrato necesariamente a nivel físico, pero sí a nivel verbal, de no satisfacer las necesidades emocionales, un tipo de relación en la cual esas necesidades a nivel emocional no son tenidas en cuenta, no son satisfechas. En diversos estudios que se han hecho a largo plazo se ha visto que se asocian con características muy negativas en la adultez. Por ejemplo, mayores prevalencias de ansiedad, de trastornos del estado de ánimo como la depresión o la distimia, incluso problemas de abuso de sustancias, menor rendimiento académico. Es decir, que las consecuencias que al final va a tener la forma en la que nos educan y nos crían son totales cuando somos adultos.